Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este espacio digital Exprésate. Su amigo Jorge Iván Díaz Yepes, a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y de nuestra presidenta, la maestra Amelie Giselle Navarro Lepe, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que pocas veces ocupa los reflectores. Es fundamental para dejar huella en la democracia y es el rol que ocupa el archivo en la justicia electoral. Porque cada sentencia, detrás de cada resolución y de cada decisión electoral existe un expediente, y detrás de cada expediente hay un derecho humano que se debe de proteger. Para ello, están con nosotros dos expertas en el tema, dos mujeres licenciadas en Derecho y coordinadoras de archivo, quienes representan en manera a dos instituciones electorales del Estado. Nos honra con su presencia la licenciada en Derecho Jessica Chantal Toledo Romero, coordinadora de archivo del Instituto Electoral de Michoacán. Bienvenida, Shanti, es tu casa. Muchas gracias por este espacio, a la magistrada Amelie, por dar una apertura a una parte que a veces no es tan visible como es el archivo. Muchas gracias. Bienvenida. También agradecemos y damos la bienvenida a la licenciada Dayana Dávalos Botello, coordinadora de archivo de este tribunal y de esta su casa. Bienvenida, Dayana. Gracias, Iván. Quiero agradecer a la magistrada presidenta por la invitación a este episodio, a la magistrada presidenta maestra Amelie Giselle Navarro Lepe. Y antes de iniciar, Iván, yo quisiera hacer alusión a una frase que escuché en días pasados. Esta frase se le atribuye a Héctor Sánchez López. Sí. Héctor Sánchez López fue el padre del exfutbolista mexicano Hugo Sánchez Márquez. Para mi gusto, el mejor futbolista de todos los tiempos de la historia de México. No. ¿Están de acuerdo o no? Claro que sí, no, los mejores futbolistas de México. Entonces, bueno, correcto. Dice, las palabras no importan, importan los goles. Con esto quiero evidenciar la importancia que tiene que un archivo esté alineado a la Ley General de Archivos, Iván. Qué bien. Muy bonita tu comentario. Y sí, efectivamente, nuestro compatriota Hugo Sánchez, uno de los mejores futbolistas de México y de algunos otros lados también. Bien. Sí. La gestión documental no se trata solamente de integrar archivos en una carpeta y de organizarlos, sino que entraña a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a la verdad, la memoria histórica y la justicia. Es por eso que vamos a entrar de lleno en materia. Licenciada Shanti, ¿cómo el orden de los expedientes es la base para proteger los derechos humanos? ¿Qué nos puede usted comentar? Es fundamental esta parte, ya que los derechos humanos protegen un derecho humano súper importante, que es el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Y de manera colateral, derecho a la identidad. ¿Por qué? De principio es importante tener un orden desde que estamos generando el documento 1 de nuestro expediente hasta la conclusión, e incluso agregar como un mapa final en una hoja que en archivística se llama hoja de cierre, que es el mapa de decir si esta sentencia obra en otro expediente o algún documento final con el que se considera el cierre por cuestiones de valoración documental se encuentra en otro expediente, es importante mencionarlo. Porque cuando vamos a revisar ese expediente o vamos a propiciar alguna publicación institucional o dárselo a alguna de las partes, es importante saber dónde terminó, cuándo terminó y si hay otro documento que tengo que revisar o visitar a alguna otra entidad, ahí no lo puede decir. Y el hecho que estén plenamente ordenados de manera secuencial, de manera cronológica, nos da la historia de un hecho, de un acto, no solamente de una persona, sino de una institución, el acontecer y el paso del tiempo en que esto va repercutiendo tanto en la sociedad como en la propia institución. Y donde que antes llevar toda una cronología de un archivo era, pues un poco, si no tardado, tenía sus pasos, ¿no?
pues como tú dices, desde el primer documento, ir cronológicamente llevándolo, guardándolo, sabiendo que no se nos perdiera. Ahora yo creo que ya con las nuevas modalidades, que ya entra la era digital precisamente, no sé, creo que ya se convierte en algo más... Es un poco más fácil, ¿verdad? De alguna manera. Es más complejo que se llegue a traspapelar algún documento, más sin embargo, es importante que, bueno, los responsables de archivo de trámite, como todas las personas que trabajamos en una institución que siempre generamos documentos, tengamos este cuidado, más que ahorita estamos precisamente transitando esa vía digital y de alguna manera trabajamos de alguna forma híbrida, porque algunos documentos están en el correo y otros los tenemos de manera física. Sí, es cierto. Perdón, y si me permites, Chanti, creo que es importante señalar, evitar los gemelos, las duplicidades que nos ocupan tanto espacio. Entonces, y luego donde el archivo a veces, que eso es precisamente de lo que estamos tocando el tema de hoy, de que nuestras amigas y amigos se enteren de la importancia de un archivo, luego de repente a quienes estamos en el archivo, pues es el cuartito que está al fondo y es el más chiquito. Y de verdad es el archivo donde es la memoria de cualquier institución, llámese electoral o de cualquier tipo, ¿no? Sí, precisamente es como lo dice Dayana. Cuando empezamos a tener duplicidades, el orden se hace complejo a tal grado que de verdad a veces encontrar un expediente de manera expedita, que se supone que un expediente en un archivo de concentración o de semiactivo que viene siendo de trámite de un año anterior, cuando tenemos duplicidades, el grado de complejidad se aumenta 2 o 3 veces más. ¿Por qué? Puedo tener el expediente 1, pero resulta que tengo 2 espejos, un espejo y una certificada. Entonces empieza la complejidad de de dónde meto la promoción que acaba de llegar. Entonces, eso vamos a empezar a tener expedientes que lo que en archivística se llama mutilados, que es decir, un pie en un lado, un brazo en otro, la cabeza en la otra parte. Entonces es importante que evitemos a la brevedad posible la duplicidad para precisamente tener completo nuestro expediente. En caso de que por la propia operatividad de la institución sea necesario hacer un espejo o tener un duplicado, al momento de que regrese nuestro principal, agregar las constancias al principal y desechar de manera avisándole al archivo, a la coordinación de archivos, la destrucción de esta duplicidad. Eso es lo que pasa aquí en el tribunal, Chanti, con los cuadernos de antecedentes. Si tú lo sabes, aquí se forman cuadernos antecedentes ante la necesidad, sí, pero terminan siendo duplicados con documentación que se agregó después, pero que también tiene que obrar en el original una vez que regresa. Sí, es cierto. Sin duda una labor importantísima para los compañeros que laboran en un archivo. Un saludo para todos ellos y nuestro reconocimiento. La ejecución de las gestiones documentales nos permite para preservar la información importante y trascendente y también garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Licenciada Dayana, ¿cómo el archivo ofrece a la ciudadanía ejercer su derecho a conocer la verdad jurídica y electoral? ¿Qué nos puede comentar? Yo considero que con la organización y resguardo de los documentos donde se tomaron las decisiones, mire, Chanti, en materia de aquí en el Tribunal Electoral se trabaja, se resuelve con precedentes. ¿De dónde, cómo obtenemos esos precedentes del pasado, del archivo? De estar resguardados, de estar organizados, aun sea de manera digital, porque cierto es que acuden a ver en la página de Sala Superior y ahí ven el precedente, sí, pero aquí también se generan precedentes porque cada resolución termina siendo un precedente porque forma parte del pasado. Entonces, con esto, cualquier persona interesada en conocer el pasado de una institución, de un asunto, de un juicio, sí, puede hacer valer sus derechos humanos como a la verdad, a la transparencia, a la justicia. Me pareció interesante ese comentario, Dayana,
Entonces estamos en el entendido que la ciudadanía o bueno, en este caso sí, cualquier involucrado en algún tema jurídico tiene la libertad de ir a solicitar copia o visión de sus expedientes, ¿no? Mira, tiene la libertad, cualquier persona que es parte de un juicio tiene la legitimidad para acceder a copias, a imponerse de los autos. Aun y cuando ya está en el archivo de concentración, sí puede hacer el procedimiento para que se le permita ese expediente. Cualquier otra persona, de acuerdo a la ley de transparencia, pero también de acuerdo a la privacidad de las personas, sí hay que revisar que se trate de un documento que no es un documento confidencial, un documento, lo que se le llama RCP, Chanti, que sea reservado, confidencial o público, ¿sí? Entonces de ahí se van tomando las decisiones. Perfecto. Eso sí, simplemente. Chanti, ¿cómo para dar a conocer a los compañeros, a nuestro público, cuánto dura un expediente en archivo? ¿O ahí se queda, ahí se genera toda una vida ese expediente? ¿O después lleva a otro La vida total de un documento parte desde que se crea. Desde ahí comenzamos a contabilizar su vida, por así llamarlos, cuando comienza, exactamente el ciclo vital, cuando comienza y cuando nace. Cuando concluye, de ahí empezamos a contabilizar el tiempo de conservación, es decir, cuánto tiempo nos lo vamos a quedar. En el archivo de trámite, que hacen nuestras oficinas comunes, debemos de conservarlo 1 año. Aquí son 2, Chanti. En 2 años, de acuerdo a la normativa del tribunal, se marcaron 2 años. Para el instituto hay incluso documentos que los tenemos, expedientes que los tenemos 3 años disponibles en archivo de trámite. ¿A qué atiende esto que lo vamos a dejar tanto tiempo? Porque el Archivo General de la Nación nos establece que debe ser 1 año en trámite. ¿Por qué? A consecuencia de la utilidad y de la consulta excesiva, es decir, más de 5 veces en 1 año. Entonces, cuando tengo más de 5 veces en 1 año la consulta al mismo expediente, entonces se considera que, vuelvo y repito, la consulta es excesiva o alta y por lo tanto se deja en archivo de trámite. Después pasa al archivo de conservación y atendiendo a la materia es el tiempo de conservación total. Por ejemplo, contablemente el Código Fiscal nos establece que el expediente debe de conservarse 5 años. Más que, por ejemplo, para la rama administrativa y legal no se establece un tiempo específico. La ley no nos da un tiempo específico. Se establece o se toma la de la ley de responsabilidades para los servidores públicos del Estado, que para el caso de Michoacán son 7 años para los casos graves o imputables a los servidores públicos. Entonces, se hace una valoración dependiendo de la serie, es decir, el tema del que va a tratar esa generalidad de los expedientes y no lo vamos a conservar hasta 7 años. Es decir, 1 o en este caso 2 aquí en el tribunal, 3 por ejemplo en el instituto de algunas series, y de ahí si son 1 o 2 años, el restante para llegar a los 7 años se va a quedar en archivo de concentración y posteriormente se tiene que hacer un análisis, un dictamen donde valoramos el impacto, si fue la primera vez que se creó, fue la primera vez que suscitó ese acontecimiento en la institución. Vamos a hacer un dictamen y lo vamos a dejar de manera histórica. De lo contrario, se tramita su baja. Muy bien, pues como ya escuchamos aquí a nuestras panelistas, compañeras, amigas, amigos, pues el orden de las documentales de un archivo no es burocracia, no es un tema administrativo, es garantizar los derechos humanos de los que intervienen dentro de ese documento, ¿no? Así es. Bueno, preguntarles a las dos, a ver quién por ahí me puede, las dos podemos comentar, son expertas ustedes. ¿Cómo un archivo organizado contribuye a una sociedad más inclusiva y educada sobre su propio pasado democrático? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Quieres? Tú, Chanti, adelante. En este sentido, es un gran impacto. Realmente el archivo es la mina de oro en ese aspecto. ¿Por qué? Tenemos la historia de, por ejemplo, en nuestro estado,
cómo ha ido evolucionando el voto a las mujeres, el voto precisamente de inclusión de género, cómo se han visto incluso reflejados estas personas que se permiten y que, bueno, también tienen la oportunidad de aparecer en una boleta electoral, cómo ha ido evolucionando incluso nuestras boletas, incluso las decisiones dentro del tribunal, bajo los criterios de qué y cómo ha ido evolucionando desde que esto nació en el estado de Michoacán. Entonces, de que era una comisión electoral en ese entonces, realmente es un gran impacto lo que tenemos para la sociedad michoacana, que es una mina de oro, el empezar a saber de dónde vengo, cómo fue creada mi historia, cómo fue creada mi democracia, porque es importante que hoy para los jóvenes y para toda la sociedad tener un poquito de conocimiento cuánto costó llegar al que hoy tantas personas puedan ser incluidas y tantas personas puedan decir, sí, voy a ejercer mi voto, e incluso saber lo que cuesta ejercer un voto. Y eso nos genera conciencia en la sociedad, nos da sentido de identidad, que también son derechos humanos, y nos da una pauta de dónde estoy, a dónde voy y por qué voy hacia allá, porque veo mi pasado y saber de dónde vengo, saber lo que costó, que incluso costó sangre, lágrimas, problemas, incluso hasta grandes reformas en las instituciones electorales, cómo impactaron en el Estado. Incluso la propia historia de los expedientes nos cuenta hasta el cambio de la sinergia social a través de los años, a través de las épocas, y cómo impactan incluso en las decisiones que tiene que tomar el tribunal. Así es. Incluso yo creo que tú lo ves desde este lado, ¿no, Dayana? Sí, mira, es importantísimo, sí, que seamos conscientes de que la organización documental se debe de conservar, se debe de preservar esa documentación, que esto es lo que permite a todas las personas como conocer cómo se ha construido y cómo se han defendido sus derechos político-electorales. Yo he estado escuchando los episodios de este podcast, sí, sí, y recuerdo que en uno de los invitados mencionó que aquí en el tribunal, solamente en una ocasión, y evidentemente en la primera ocasión, se ordenó como medio de apremio el arresto de una persona. Este es un dato que, sí, yo lo escuché en el episodio del podcast, pero ¿cómo yo sé que eso sucedió? Acudiendo al pasado, acudiendo a los archivos que se encuentran conservados, ¿sí? Entonces, solo de esa manera podemos corroborar, podemos tener, ¿sí?, la evidencia de lo que pasó. Por eso es importante su conservación y su preservación, que no es lo mismo. Luego, en otro episodio, Iván, también escuché que hablaban de las sentencias en lenguaje ciudadano, y se decía ahí que existe un manual que elaboró Sala Monterrey. Uh-huh. Quiero que sepas que este manual tiene más de 10 años. Este manual ha servido de base, de guía, para que quienes elaboran las sentencias lo puedan tener una guía. Pero ¿cómo vamos a acudir a ese manual? Simplemente viendo el archivo, acudiendo al pasado. Es cierto. Y bueno, haciendo mención también, aquí en Michoacán tenemos un gran archivo, ¿no? Y lleno de muchas vivencias, de que la gente pueda ir como tú dices, a enterarse de lo que sucedió anteriormente. Sí, Michoacán, ¿verdad?, es un estado muy rico en historia. Perfecto. Bueno, y ya para cerrar, vamos a tener alguna reflexión de nuestras panelistas. Le damos el uso de la voz a la maestra Shanti. Maestra Shanti, para cerrar, que nuestros compañeros, nuestros televidentes aquí de este espacio digital,
¿Qué pueden escuchar de usted para cerrar en este? Bueno, en este caso es importante que tomemos un poco más de valor, reconozcamos un poco más el trabajo de nuestros responsables de archivo, de todas las personas que generamos archivo del día al día, pero en especial de aquellos en que, aparte de sus actividades diarias, hacen un extra. ¿Por qué? Sí, efectivamente tienen que hacer un extra porque tienen que ocuparse de las acciones diarias y aparte de eso hay que ponerme a glosar lo que me toca, foliar, subirlo al inventario, revisar que todo esté bien, que no me haya faltado ningún documento extra para terminar de glosar mi expediente y remitirlo adecuadamente a la coordinación de archivo. Y no nada más el tener la idea de que pues los del archivo no tienen nada que hacer, porque esa realmente creo que es una carga. Es una labor importantísima, ¿no? Sí. Y no descansan. No. Es que no descansan. Realmente la acción del archivo de concentración y de la coordinación de archivo, créanme que es una labor titánica, pero realmente es como, yo siempre se lo he dicho a mis compañeros del archivo, es el trabajo de una hormiga, porque todo el día tiene que trabajar y realmente se ve poco, pero realmente es un trabajo que no puedes dejar de hacer, porque entonces hay problemas. Cierto. Licenciada Diana, algo para cerrar a nuestros amigos. Sí, mira, voy a tratar de ser muy breve, Iván. Chanti, primero quiero resaltar aquí, sí, que el archivo ha transitado de un modelo europeo a un modelo americano. Este modelo americano también es considerado el modelo moderno. Este se le debe a Theodor Roosevelt Schellenberg, quien murió en 1970. Con esto te quiero decir que hace más de medio siglo sí que se inició este modelo y todavía no está consolidado completamente. Y finalmente quiero compartirles algo personal. Sí, adelante, con todo gusto. Esto es En el 2002 yo obtuve mi primer empleo, fui contratada por el Poder Judicial del Estado como archivista de juzgado. En ese entonces yo era estudiante, soltera, bueno, estaba a meses de casarme. Ya tenía mis 20 y tantos años, muy pequeña todavía, pero bueno. Pocos ayeres. Sí, bueno, me atrevo a decir que nadie sabe que mi primer cargo laboral fue como archivista. Te puedo decir que ni mi esposo tengo la certeza de que conozca ese pasado de mi vida. Pero esté viendo para que no le llegue a preguntar. Mira, Iván, vamos a cumplir 24 años de casados y creo que no lo sabe. Gracias. Bueno, pero bueno, lo importante aquí es que si yo mañana no tuviera vida o me faltara la memoria, mi pasado, el que les acabo de comentar, no desaparecería, porque queda guardado en los archivos de las instituciones en las cuales laboré. ¿Sí? Ahí podemos ver que en el 2002 fui archivista y que hoy, 2026, lo vuelvo a hacer. Con esto pretendo que se quede en la mente de las personas que el archivo es la memoria que habla, la verdad que permanece y la voz de la justicia. Excelente comentario, muy bien. Pues amigos, ya lo saben, el archivo no solamente es un lugar donde se guardan documentos, papeles, se les guardan decisiones que cambian realidades y es memoria viva de la democracia. Creo que es el momento de despedirnos, no sin antes decirles, como siempre, que nos sigan. Nuestros teléfonos están en pantalla. Síganos, estamos abiertos para cualquier pregunta de ustedes. Y no me resta más que darle las gracias a estas dos excelentes panelistas. Muchísimas gracias, licenciadas. Gracias Diana, a ti, Iván. Un gusto. Gracias por estar aquí, es su casa. Amigas y amigos, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio de Exprésate. Y como siempre, gracias por tan solo el favor de su